Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Quiero agradecerles eh, por aprovechar pues este espacio, esta invitación que tenemos el día de hoy. Hoy nos acompaña Mateo Grisales. Yo sé que acá tenemos algunas personas que no se habían conectado, de pronto que no conocen a Mateo. Entonces, Mateo, podemos dar inicio. Muchas gracias, Jazz. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo amanecen hoy? Súper bien, gracias a Dios. Sí, me Muy bien, escuchas. gracias a Dios. Me alegra mucho que así sea. Les cuento entonces rápidamente para las personas con las que no hayamos tenido el gusto de encontrarnos. Mi nombre es Mateo Grisales. De profesión soy filósofo, soy ingeniero y dentro del área artística pues me dedico también a la música. Tres haceres que aparentemente son bastante distintos, pero que de una u otra forma se han configurado para, para crear cierta manera de ver las cosas, de ver los temas, y sobre todo temas como el que vamos a ver nosotros el día de hoy. Así que para mí siempre es un gusto, siempre es un placer compartir con el equipo de Gestión Calidad. Llevamos trabajando ya muchísimos años juntos. Y la idea de hoy es que conversemos sobre un tema que de una u otra manera nos atraviesa siempre y sobre todo cuando estamos llegando a este tipo de instancias del año, estos años que a veces parece que durarán menos de lo normal, y nos convoca para que empecemos a pensar acerca de cómo las vivencias que hemos tenido este año, cómo las experiencias por las que hemos atravesado, de una u otra manera pueden llegar a transformar, ¿no? O a transformarnos a nosotros mismos. Yo les hago una pregunta. ¿Para los seres humanos es posible cambiar? Sí, claro. Sí, aquí me apareces como ingeniero Johan, ¿sí? Johan, Sí, señor. Johan, ¿cómo estás? Cuéntame, porque sí, claro que sí. Porque si la conducta de las personas son por factores aprendidos, ya sea por repetición o por trauma. ¿Qué sucede? Que una persona, si se lo propone, si lo logra, puede generar cambios grandes en su vida, ya sea por temas como implementar mejores disciplinas o mejores hábitos. Así es. Podemos transformar entonces ciertos hábitos que incluso nos hayan acompañado siempre, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Qué opinan de este tema? ¿Será que nosotros los seres humanos podemos generar cambios de verdad? Porque la charla de hoy se llama Cambios, Vivencias y Transformación. Entonces, de entrada, como que ya subimos que es posible. Yo estoy de acuerdo con Johan. Hay cosas que podemos transformar, ¿sí? Hay cosas que podemos ver desde otra perspectiva, cambiarla para que sea diferente. Pero tiene implicaciones. Hay que hacer un esfuerzo, hay que poner una voluntad para generar esa transformación. Y de eso justamente, de ese proceso, de esos cambios, de ese atravesar, es del que nosotros vamos a estar conversando el día de hoy. Así que me encanta que estemos acá reunidos. Bienvenidos. Y vamos a arrancar con un hombre que es antioqueño. Bueno, fue antioqueño, vivió aquí. Su casa está en Envigado. Gran pensador, ¿sí? Y para la persona que les habla, un filósofo, sino que hay una discusión con respecto a si era un filósofo o no por su forma justamente de hacer o de escribir o de pensar y de transformar. ¿Mm? Entonces Fernando González estaba convencido de que el drama de vivir es suficiente material para la reflexión filosófica. O sea, que Fernando lo que hizo fue coger su vida y filosofar alrededor de ella, pensar profundamente con respecto a ella. Y creó toda una idea con respecto a las vivencias, ¿sí? Creó toda una idea con respecto a cómo la diferencia entre lo que es la experiencia nuestra y las vivencias puede realmente llevarnos a transformarnos de alguna manera. De ahí el segundo punto o la segunda palabra de nuestro título, vivencias, ¿sí? Para él la filosofía fue sobre todo caminar, conversar, emocionarse, confesar, atisbar, renunciar, vivir a la enemiga e intimar. Vivir a la enemiga porque siempre fue un rebelde, siempre fue una persona que estuvo ahí como muy crítico con respecto a todo el mundo que lo estaba rodeando.
partió del fundamento de la vida para penetrar en ella buscando la expresión más auténtica. Entonces ahí hay varios elementos que sin lugar a dudas vamos a estar conversando el día de hoy. Y es que para Fernando hay una diferencia fundamental. Una cosa es que nosotros hablemos de simple experiencia, porque experiencia tenemos todos los días, porque la experiencia es la que yo tengo en el momento en el que me levanto, en el que abro los ojos, en el que veo la luz. La experiencia es el momento en el que yo estoy haciendo el desayuno, por ejemplo. Pero para Fernando, transformar una experiencia en vivencia implica una reflexión. Para él, como decías bien ahorita, Johan, es necesario que nosotros entendamos ciertos patrones, ciertas formas de ser, ciertos comportamientos, ¿sí? Que busquemos un porqué, que intimemos en la razón última por la que nosotros estamos haciendo las cosas. Ahí es donde él ponía realmente la diferencia. ¿Qué era la vivencia? Era una experiencia que había pasado por la reflexión, en la que nos habíamos detenido, en la que habíamos pensado un poquito, en la que habíamos empezado a considerar las implicaciones de eso que nosotros acabamos de vivir, las buenas, las negativas, y sacar de eso un aprendizaje. Yo creo que todos nosotros hemos conocido personas que a pesar de que les pasa algo, lo siguen repitiendo una y otra vez, ¿sí? Tienen el mismo tipo de pareja, solamente que cambia la persona, pero las actitudes son las mismas, tienen el mismo tipo de relaciones, cambian normalmente de trabajos por las mismas razones, ¿sí? Entonces ahí es donde Fernando diría, aquí lo que está pasando es que se está teniendo la experiencia, pero lo que nos está haciendo falta es transformar esa experiencia en una vivencia, atravesar por la reflexión, ¿sí? Pensar profundamente en esto y transformarla de alguna manera para que ahora sea un escalón más en el camino que todos estamos recorriendo y que ya vamos pues a autoconocernos de cierta manera. Les pregunto, ¿se está escuchando bien? Y voy claro, vamos claros como con la idea del encuentro de hoy. Sí, se escucha perfecto. Muy bien. Aprovechando que estamos aquí en estos medios digitales, para que entremos directamente en materia de lo que hoy nos compete, quería compartir con ustedes una canción. Esta es una canción de un género que se llama folk. Y tiene todo que ver con lo que nosotros estamos hoy conversando. ¿Listo? Entonces, quiero que escuchemos esta canción. Es una canción espectacular. Y a raíz de ella empecemos la conversación del día de hoy. ¿Listo? Se escucha. Sí.
Muy bien. ¿Qué opinan de esa canción? ¿Qué vieron en la letra? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando hoy? ¿Quién de ustedes tiene hijos? ¿Mm? Yasmin, te va a tocar colaborar. Tú sí tienes, yo sé. Sí, Mateo, yo tengo. Jazz, ¿para quién es más fácil soñar? ¿Para un niño o para un adulto? Para un niño. ¿Por qué? Mentiras, no, yo creo que para ambos, pero para los niños es mucho más fácil, ellos se ilusionan y sueñan más fácil que nosotros. Ok. Porque el tema de la canción era sobre sueños, ¿no? Sobre alguien que está caminando y ve a una niña saltar. No, vea, por acá tenemos a Wilson que nos va a compartir. Alzó la Ajá, mano, adelante, bien pueda, me encanta que participen. a mí también. Hola, buenos días. Buenos días, Wilson. Sí, yo también tengo hijos. Los mis hijos ya están grandes, pero también fueron niños, obviamente. Y creo que para ellos se hace más fácil soñar porque no tienen tantas limitaciones ni tanta contaminación de las preocupaciones que tenemos los adultos. Entonces, para ellos el sueño es sin fronteras, sin límites. Muchas veces se hace más fácil para ellos soñar. De hecho, creo que nosotros como adultos como que lo limitamos en los sueños. A veces sin querer les decimos no, aterrice o no piense en eso, cosas así que creo que es error hacerlo, pues, y sobre todo en un niño que está en proceso de crecimiento. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias, Jazz. Sí, la realidad es esa. Hay una... Esa canción me encanta porque nos recuerda algo, lo mismo que le recuerda a la persona que la narra, ¿no? Él se detiene a mirarla, la ve saltar y le pregunta que qué está haciendo y la niña le dice, es que quiero jugar con la luna. ¿Okay? Y mira que estoy a un saltico tal vez de alcanzarla para poder jugar con ella. Es uno ya grande, razonable. Mira eso y pues, no faltará el que diga que le parece bastante ridículo que la niña esté saltando. Oh. Hola, muchachos de Fibisa, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos arrancando todavía a conversar. Entonces él le dice que qué hace, ella le dice que lo intenta y él dice que le recordó algo, ¿cierto? Esa capacidad de soñar que tiene ese estado infantil, previo a tantas cosas, previo a tanta realidad que muchas veces nos golpea. Aquí no vamos a negarla de ninguna manera, ¿sí? Pero vamos a partir de esa base. Nosotros ya venimos con cierta configuración, con cierta manera de ser, con cierta manera de pensar. Alguna vez hice una obra de teatro, escribí una obra de teatro, y una de las frases decía, el realismo desmedido cuesta almas, ¿sí? Uno debe saber cuáles son sus capacidades materiales e inmateriales para lograr lo que quiere, ¿sí? Pero enfocarse en extremo en eso, lo único que hace es volvernos a veces cínicos, ¿sí? Y dejar esta parte de lado. Yo creo que de una u otra manera, querer transformarse, querer transformar algo, es todavía recuperar esa esencia del sueño. ¿Cuál es la esencia del sueño? La creencia de que las cosas son posibles, ¿m? Para llevarlo a la realidad. Lo que pasa es que cuando crecemos nos volvemos un poco más complejos en muchos aspectos, ¿sí? Y esos aspectos de los que nos volvemos más complejos es de los que vamos a hablar. Porque la invitación sí es esa. Vivimos demasiadas cosas, hemos atravesado muchas otras, a nivel personal, a nivel social salimos de una pandemia, a nivel personal hemos atravesado por retos, hemos tenido sueños, hemos tenido frustraciones,
hemos tenido situaciones complejas, hemos tenido algunas victorias que nos llenan de sentido. Y todo eso se vuelve parte de nosotros. Todo eso es insumo, como diría Fernando, para transformarnos a nosotros mismos y para conseguir, ¿por qué no?, llegar tal vez a una forma, a una versión, a una manera que hayamos tenido ahí como en la oscuridad durante mucho tiempo. Entonces, para que empecemos a entrar en materia, hay una frase que es fascinante, que nos sirve mucho como para orientarnos con respecto al tema de cómo se cosecha, cómo se crea o cómo llegamos nosotros a cierto destino. ¿Sí? Entonces ahí dice, siembra una idea y cosecharás un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás el carácter. Y siembra el carácter y cosecharás el destino. ¿Sí? Empezamos en una idea y terminamos en un destino, ¿cierto? En un camino, en una elección. Y todo empieza desde allá. Entonces, en las dos intervenciones que ha hecho tanto Johan como Wilson, surge un comentario, y es que nosotros, desde cierto punto, tal vez, por ejemplo, le decía a Wilson desde el lado de los padres, ¿sí?, le decimos, sea realista, deje de soñar con tonterías, ¿sí? Y eso, él decía, puede no ser bueno para él, ¿cierto? Y Johan nos decía ahorita también que nosotros venimos cargados de una serie de creencias, ¿cierto?, de pensamientos que se han instalado en nosotros y nos hacen comportarnos de cierta forma, ¿sí? Esos comentarios están directamente encaminados a la línea de lo que dice ahí, ¿sí? Porque vamos a desglosar cada uno de estos aspectos para que entendamos bien la profundidad que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Pero en este punto podemos hacer un ejemplo que es bastante, podríamos decirlo, sencillo, ¿no? Yo puedo sembrar una idea en una persona, ¿cierto? Digamos que tú eres un padre, tienes un hijo pequeño, ¿cierto? Y desde que tu hijo es pequeño, le dices que lo amas mucho, pero qué lástima que sea tan gordo, ¿sí? Que no se ve bien, ¿sí? Que es feo, que su aspecto no es agradable, ¿sí? Que tú lo quieres mucho, pero que qué lástima que sea tan poco agradable. ¿Qué pasa ahí? Tú eres su padre, ¿cierto? O sea que tú eres un sembrador de ideas. Nuestros padres hacen eso con nosotros, siembran ideas en nosotros. ¿Ustedes qué clase de deseo creen que esa idea puede generar en un niño o en una niña? Decirle eso a alguien que puede generar en él. Inseguridad. Sí. ¿Y qué deseo puede engendrar en él? ¿Qué va a querer? Querer ser mejor, querer gustar, querer agradar a la gente. ¿Cierto? Sí. Querer transformar eso que hace que tú, Wilson, como su padre, bueno, este ejemplo, luego un ejemplo, que tú, que no lo aceptas por eso, ¿sí?, estés orgulloso de esa persona. Entonces ahí se crea un deseo. Y ese deseo puede llevar a la persona a una acción, ¿cierto? Puede ponerse a hacer, por ejemplo, ejercicio y dieta. ¿Para qué? Pues para que tener esa aprobación. Y esa dieta lo puede llevar a tener un hábito, ¿sí? Y ese ejercicio lo puede llevar a tener un hábito. ¿El ejercicio es malo? Para nada, el ejercicio es saludable. Pero si el deseo mío está corrompido por esa idea de que no soy bien, de que soy imperfecto, fácilmente ese hábito se puede transformar en algo negativo, ¿sí? Se vuelve parte de mi manera de ver el mundo y el destino al que me puede llevar y al que lastimosamente a mucha gente le ha llevado este tipo de cosas es al destino de la enfermedad, ¿cierto? De la bulimia, de la anorexia, del suicidio, ¿sí? Esta frase, así como está escrita, estructura una forma en la que nosotros, desde la mera idea que podemos sembrar, terminamos convirtiendo esa idea en el destino de nosotros, ¿sí? Hay gente que desde muy pequeña le dijeron, tú eres muy inteligente y eres muy capaz, ¿sí? Y eso genera un deseo, y una acción, y un hábito, y un carácter, y lleva a la persona a un lugar, ¿cierto? Hay gente que desde que pequeña le dijeron, eres un incapaz, ¿cierto? No puedes lograr las cosas. Eres menos que tu hermano, no sé, por decirlo de alguna manera. Y eso también genera un deseo, una acción, un hábito, un carácter, y lleva a las personas a un destino, ¿sí? En el momento más temprano,
en el momento inicial, en ese momento donde todo es posible, todavía esto no está estructurado en nosotros. Como seres humanos esto todavía no se ha sentado, ¿cierto? No ha generado raíces, por decirlo de alguna manera. Pero en la medida en la que vamos creciendo, sí. Y nos vamos estructurando alrededor de este tipo de ideas, deseos, acciones, hábitos, carácter, y terminamos encontrando un camino. Y a veces el camino que encontramos no es el camino que nosotros deseamos. Porque en el camino te vas dando cuenta, ¿cierto? Que tal vez las razones, la idea que plantó ese camino no era la adecuada. De pronto deseaste porque otros deseaban por ti en lugar de tu propio deseo, ¿cierto? De pronto terminaste ahí entonces tomando acción para satisfacer las ambiciones o los deseos ajenos y no los propios, ¿sí? Y eso afecta al carácter, como decía Wilson ahorita, te puede generar una inseguridad en el camino que elegiste y te lleva inevitablemente a un destino, ¿sí? No quiero ser catastrófico, es solo que esta es una de las razones por las que, claro, cuando soy niño es más fácil intentar saltar hasta conseguir la luna y cuando crezco las cosas se ponen más complejas. Pero complejo no es necesariamente malo. ¿Sí? Habemos personas que nos gusta la complejidad, que nos gusta el reto de la transformación. Y ahí es donde estamos. Y yo creo que las personas que estamos aquí, pues nos gusta ese reto. Por eso estábamos acá con una invitación tan especial como la que hicieron desde Gestión Calidad, con ese texto que me gustó bastante. Y por eso estamos acá de una u otra manera interesados en, bueno, cómo se puede generar un cambio y una transformación en nosotros. Entonces vamos a empezar. ¿Listo? Ideas. ¿Qué es una idea? Es un concepto complejo, la idea, ¿sí? Pero ahí hay una frase de la película de Inception, que es la de los sueños, no sé si se la han visto, muy buena. Y dice, ¿cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria, un virus, una tenia intestinal? Una idea resistente, altamente contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. Una idea completamente formada y entendida, ¿sí? Que se aferra. Esa es la parte que nos falta ahí. Ideas. Hay gente que cree que las ideas son inofensivas, que puede decir cualquier cosa, que no importa, ¿sí? Que finalmente, como no es un golpe físico, entonces puede expresar cualquier clase de idea sin ninguna clase de responsabilidad, porque eso no va a tener ninguna clase de consecuencia. ¿Quién está de acuerdo con eso? Porque la realidad es que las ideas son muy poderosas y nosotros mismos encarnamos las ideas que tenemos en nuestra mente, ¿sí? Si nosotros desde pequeños nos implantan una serie de ideas y nunca las ponemos en crítica, nunca pensamos realmente en eso, ¿sí? Nos vamos a seguir convirtiendo y vamos a seguir llevando el mismo camino por el que a nosotros nos habían dicho que tendríamos que seguir, ¿no? Las ideas no son para nada inofensivas. Las ideas se encarnan en los seres humanos, se encarnan en sistemas de gobierno. Hay ideas que han transformado a toda una sociedad en genocidas. Hay ideas que han transformado a toda una sociedad en pacifistas cuando estaban en medio de un conflicto. Hay ideas que han transformado a una persona que durante toda su vida solo se preocupó por sí mismo y la han vuelto una persona filantrópica, porque entendió el valor de dar a otros, ¿sí? Las ideas son poderosísimas, son espectaculares. Hay ideas fascinantes que transforman la manera en la que nosotros vemos el mundo y transforman el destino mismo del mundo, ¿sí? ¿Alguien tiene una idea así? ¿Alguien nos podría compartir una máxima, una idea, una forma, algo que lo guíe? No sé, una afirmación que se diga constantemente. Hay unas que son sociales, ¿no? Nuestra sociedad tiene sus propias ideas, que vienen viejas y a veces que no tienen ninguna clase de justificación. Hay gente, por ejemplo, que no le gustan las personas de otras regiones porque le metieron ideas sobre esas personas. Y después las conocen y no son nada parecidos a las personas
que les habían mencionado o que los habían hecho creer. ¿Sí? Entonces, ideas. Aquí parte todo, ¿vale? De lo que nosotros pensamos con respecto a algo, se desarrollan un montón de situaciones que nos van a poner en eso. Si usted piensa, si usted es un vendedor, por ejemplo, y piensa que su labor es una labor importante, que usted está yendo a ayudarle a las personas, ¿sí? Que usted está yendo a que esa persona mejore un poco su calidad de vida gracias a su producto, tu postura, tu forma, tu manera de expresarte, la manera de mirarlo, tu cuerpo responde a eso. Pero si tú eres una persona que piensa que ser vendedor es molesto, ¿cierto? Que molesta a la gente, que llegas a incomodar, si esa es tu concepción de las cosas, el asunto se transforma por completo y tu postura cambia y es diferente. Entonces, la primera invitación, si lo que nosotros queremos es generar cierto tipo de transformaciones, es cambiar nuestra forma de pensar. Hay gente que dice, ¿para qué si ya es muy tarde? ¿Cierto? Ya este no es el momento, pero hay algo que ruge allá adentro. Hay un deseo, ¿sí? Hay un deseo en ellos. Pero se llena de ideas, se llena de pensamientos, se llena de... Hola, hola. ¿Ya me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Sí, Sí, señor. y la imagen se ve. Sí, Es que a mí se me para. Listo. Segundo, ¿qué los vuelve? ¿Cierto? Pero hay un deseo adentro, hay algo que arde, hay unas ganas, ¿sí? Que a veces el deseo, y ese es el poder maravilloso y también complejo del deseo, es que el deseo es irracional, ¿sí? El deseo entra a romper con muchos de los paradigmas que usted tenía de manera mental, ¿sí? Tal vez a usted le dijeron, mi hijo, el que nace pobre se muere pobre. Hay gente a la que le dicen eso, ¿cierto? El que nace pobre muere pobre. Pero hay un deseo profundo en esa persona de mejorar sus condiciones materiales, de transformar su vida, de volverse otro, de mejorar y de darle un mejor estilo de vida a su familia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, entra el deseo de naturaleza irracional a chocar muchas veces con ese paradigma que usted tiene metido en la cabeza. ¿Mm? El deseo es caprichoso. Por eso, si bien es una fuente de energía, también es una fuente de energía a la que hay que estar vigilando constantemente, porque el deseo es irracional, repito, ¿sí? El deseo, ¿por qué los seres humanos deseamos? Como dice ahí, somos seres estructuralmente en falta y por lo tanto deseamos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la realidad es que nosotros no podemos, no hay nada, nada en el mundo para la estructura en la que nosotros estamos que satisfaga por completo nuestro deseo. ¿Sí? Una vez logramos algo, podemos sentir agradecimiento, felicidad, ¿sí? Un sentimiento de victoria que nos acompaña y nos fortalece. Y después, hombre, desear algo más, ¿cierto? Desear algo más. Entonces, si nosotros fuésemos seres plenos, completos, acabados, terminados, no desearíamos nada. Estaríamos ahí y estaríamos bien. Pero la realidad nos muestra que los seres humanos en estructura necesitamos, ¿cierto? Esas nuevas formas. Ese deseo está ahí en nosotros. Nada nos satisface por completo, entonces queremos generar algún cambio en el estado de las cosas, una transformación. ¿Mm? Pero muchas veces tu deseo no te pertenece, ¿cierto? El deseo es deseo del otro, ¿sí? Ese señor que está ahí sentado, de una manera como muy relajada, se llamaba Lacan, y Lacan decía que en el fondo lo que nosotros deseamos, los seres humanos deseamos, es el reconocimiento de la gente que es importante para nosotros. Empieza en el hogar, empieza cuando somos infantes, somos niños, ¿sí? El deseo de reconocimiento del otro. Los seres humanos nos estructuramos porque otro nos mira y nos habla. Nos dice, hola, mi bebé, ¿quién es mi bebé? ¿Sí? Tú vas a ser hermoso, tú eres grande, qué belleza. Ese tipo de cosas nos vuelve a nosotros lo que somos hoy. Estamos aquí porque alguien se preocupó porque nosotros pudiéramos estar aquí hoy, ¿cierto? Entonces por eso dice que el deseo es el deseo de otro, porque muchas veces tú quieres algo, pero ese algo entra en conflicto con lo que te dijeron que deberías desear.
¿sí? Y ahí está uno con 16 años, apenas saliendo del colegio, y dizque eligiendo cuál va a ser el camino de la vida. Y como diría la canción, los caminos de la vida no son como yo esperaba, no son como me los imaginaba, ni son como yo creía. ¿Sí o qué? Entonces yo les hago una pregunta, ¿está bien cambiar de camino a los 30? Sí, ¿O ya es muy tarde? nunca es demasiado tarde. Está perfectamente bien cambiar de camino a los 30. ¿Sí? Porque tal vez tardaste 30 años en entender que el deseo que alimentaba tu vida no era tu deseo, sino el de otro. ¿Sí? Que toda la vida de una u otra manera te habían condicionado para querer algo, para querer alcanzar algo. Hay una frase que a mí me encanta que dice que hay dos tragedias en la vida de una persona. La primera es nunca lograr lo que desea y la segunda es lograr lo que desea. ¿Cómo así que una tragedia de la vida es lograr lo que uno desea? A mí siempre me pareció una frase como enigmática, como rara, una frase extraña. Hasta que me pasó. Había un deseo que plantaron de una u otra manera en mí, de que había que ser profesional, ¿cierto? Había que vivir en cierto lugar, había que tener cierto estatus de vida, había que tener una pareja, ¿cierto? Y yo cuando tenía 25 años tenía todo eso, ¿cierto? Y dije, listo, se acabó el manual, ya estamos bien, ¿sí? Logramos chulear todos los elementos necesarios para esto. A partir de ahora se supone que vamos a ser felices. En el manual no contaban también que la otra persona, pues también es un ser humano, toma sus propias decisiones, ¿sí? Decide acabar con la relación de una manera muy negativa, y entonces ya tú te quedas en la mitad del mundo con todo el supuesto deseo que tenías destrozado por pedacitos y diciendo, ¿y yo ahora qué hago aquí? ¿Sí? Porque el manual no decía que se acababa el asunto. Por eso dicen que una tragedia es no lograrlo, porque claro, siempre lo anhelarás. Pero otra tragedia es lograrlo, porque en el momento en el que ese logro se transforma en otra cosa, la realidad, la vida, tú mismo te vuelves otro, porque toda la vida deseaste con toda la energía del mundo ser odontólogo y llegas a los 34 años y dices, estoy cansado de ver muelas. ¿Qué pasa ahí? ¿Mm? Y ahí pasa lo que más adelante veremos, que el buen Mario Mendoza nos habla, de que nosotros muchas veces en la vida tenemos que morir a lo que somos para transformarnos en otra cosa, ¿cierto? Pero vamos en deseo. Entonces, una confrontación necesaria, importante de nosotros mismos es saber dónde se funda mi deseo y si mi deseo me corresponde y si es mi deseo o es un deseo que otro implanta en mí, ¿cierto? Muy bien, ¿cómo vamos hasta acá? Vamos claros. ¿Alguien no ha entendido algo de lo que estamos hablando? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van ustedes? Cuéntenme un poco. ¿Vamos bien? Todo va bien. Ustedes saben que estos medios virtuales a veces son como un poco complejos. Pero bueno. ¿A qué nos llevan los deseos genuinos? A la acción. ¿Cierto? Ahí dice que el deseo es el arje de la acción, o sea, el principio de los actos. Una forma rápida en la que uno puede darse cuenta si un deseo es genuino o no, es si te lleva al acto. Si no te lleva al acto, muy probablemente el deseo no es genuino. ¿Sí? Entonces hay gente que dice, no, no, yo sí quiero hacer ejercicio. ¿Cierto? Y ya diciendo que quiere hacer ejercicio hace 4 años y nunca ha ido. A veces, cuando se anima, paga una mensualidad, compra unos tenis, va un día y nunca vuelve. ¿Sí? Claro, nosotros estamos en una sociedad que te vive vendiendo deseos. Eso es una realidad. Entonces la sociedad te dice, tienes que ser fitness, tienes que estar bien, te tienes que ver bien. ¿Mm? Pero la realidad es que hay gente a la que eso no le interesa. Si ustedes me preguntan a mí me parece que entrenar es algo bueno para uno, ¿cierto? No porque la sociedad lo diga, sino porque el cuerpo lo agradece, se siente distinto, en fin. Pero hay gente a la que no le interesa eso. Que dice, no, yo no me veo metido por allá en un gimnasio, qué pereza, a mí eso no me interesa, a mí me gusta ir a caminar. Listo, perfecto. Y ahí a veces uno los ve obligándose a sí mismos a tener que ir al gimnasio porque alguien dice que tienen que ir al gimnasio.
Entonces, muchas veces lo que pasa es que las personas se sienten muy frustradas por no tomar acción. Y lo que hay que hacer es ir un poquito más atrás, ¿sí? Tal vez porque no estás tomando acción, porque no te interesa, porque no es lo suficientemente fuerte el deseo. O a veces el deseo sí es lo suficientemente fuerte, pero las razones son equivocadas, ¿sí? Hay gente que dice, no, es que yo lo quiero hacer por salud, pero como no se siente enferma, tampoco se siente muy motivada a hacer las cosas. Hay otros que en lugar de eso dicen, quiero hacer ejercicio porque para mí sentirme fuerte es fundamental. Porque para mí ser un ser humano implica tener fuerza, ser fuerte para hacer cosas. Eso puede que esa línea, ese pensamiento, esa idea tenga mucha más fuerza para la persona y lleve realmente las cosas a la acción, ¿sí? Entonces, claro, cuando hay un deseo ferviente, de esos que se contagian, de esos que te vuelven, de esos que te traen, tomas acción. Y cuando usted toma acción, pasa algo bien interesante. Ese señor que está ahí se llama Aristóteles, ¿sí? Y Aristóteles nos dice, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito, ¿sí? La disciplina es una de las virtudes que más se buscan en la actualidad, ¿cierto? Pero es compleja, a veces es difícil llegar a cierto nivel de disciplina, porque como bien se ha dicho, la disciplina es algo que tú haces más allá del deseo particular que tengas de hacer algo, ¿sí? Tú no quieres hacer algo en particular, sino que dices, listo, tenga motivación o no, vamos a lograr hacer eso, ¿sí? Entonces este señor de acá nos dice que somos lo que hacemos, ¿cierto? Y la excelencia se convierte en un hábito. Un hábito es una acción que yo hago repetidamente. ¿Mm? Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la rutina y la repetición? O lo podríamos decir, hacer algo de manera rutinaria y hacer algo disciplinadamente. ¿Será lo mismo? ¿No será lo mismo? ¿Los hace sentir algo diferente la palabra rutina, la palabra disciplina? ¿Qué les parece? Mateo, Hola. pues a ver, es que la rutina, ¿sí me escuchas ahí? Sí, te escucho perfecto. Las rutinas son acciones repetitivas, ¿cierto? Y la disciplina es más un impulso interno, es la voluntad, pues por lo menos lo veo yo así. Sí, sí. Genial. Muchas gracias, Jess. Kierkegaard, que es otro señor que le dio por pensar bastante, hacía una diferencia importante ahí. Él decía que la repetición, lo que ahora podríamos de cierta forma transformar como la disciplina, era una forma en la que nosotros reafirmábamos una y otra vez nuestro ser, ¿sí? Nuestros deseos más profundos. Eso que nosotros somos se reafirma una y otra vez en la repetición. Y si lo miramos de cierta forma, todas las cosas que valen la pena, que son valiosas, que son importantes, requieren esa repetición, ¿sí? Tal vez ese ahorro que tú estás haciendo mes a mes para pagar la cuota o para pagar la inicial de tu casa, ¿sí? Eso es un acto que se hace mes a mes y que te está reafirmando en el ser porque tu deseo profundo justamente es tener un hogar, ¿cierto? Tener una casa para ti, ¿sí? Ese mensaje que tú mandas todos los días, esa invitación a comer que tú le sigues haciendo a tu pareja, ese conquistarla todos los días, ¿cierto? ¿Qué es una reafirmación del ser? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ti tiene sentido tu pareja, tu relación, esa persona con la que compartes, tener el espacio con ella, ¿cierto? Eso, para Kierkegaard, es la forma en la que nosotros nos reafirmamos en el ser. Obviamente, como bien decías, Jazz, necesita voluntad, ¿sí? Necesita tener un respeto por los propios principios y el propio sentido para uno llevarlo a cabo. Porque cuando no es así, se cae, ¿sí? No perdura, no perdura. Pero cuando sí es así, eso es ya de lo que estaba hablando este señor de acá, ¿sí? Nos volvemos excelentes. Y excelencia no es más que el intento de hacer las cosas de la mejor manera posible. Eso es excelencia, ¿sí?
Nosotros los seres humanos a veces somos bastante crueles con nosotros mismos, ¿sí? Somos muy injustos a veces con nosotros mismos, ¿sí? Y en la película de Pinocho de Guillermo del Toro hay una escena muy bonita en la que dicen, hice lo mejor que podía, y eso es lo mejor que podía hacer. Pues somos seres humanos, y la perfección es un concepto que está completamente fuera de nosotros, eso no se puede hacer. Pero hice lo mejor que podía, y es lo mejor que podía hacer. Ese es el camino de la excelencia. Entonces, claro, cuando yo tengo las razones correctas, el deseo afilado, ¿sí? Empiezo a tomar acción y eso se me vuelve un hábito. Y no lo haces bien porque te estés mirando, porque es que el jefe me regaña, porque es que mi mujer me echa cantaleta, o el marido mío enoja. Lo haces por ti, lo haces por un sentido profundo, ¿sí? Del que tú estabas hablando ahorita, ya, justamente. Entonces, por eso este señor dice que se nos convierte a todos nosotros en un hábito, ¿sí? Ahora bien, yo diría que esta es una característica que requiere todo ser humano para llevar a fin cualquier meta, transformación o cambio que quiera hacer. Para ustedes, ¿qué es el carácter? Cuando ustedes dicen, esta persona tiene mucho carácter, ¿cierto? Esa es una persona admirable por el carácter que tiene. ¿A qué se refieren con eso? ¿O quién considera que es una persona con mucho carácter? También puede ser eso, ¿sí? Se considera a sí mismo una persona con carácter. Hay dos ejemplos. Un ejemplo es un personaje ficticio que se llama Arrow. No sé de los que hayan visto la serie de pronto. Es un gran personaje. Y este es la película de Churchill, que está interpretada por Gary Oldman. Ustedes saben que Churchill fue el líder de los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es una película, se llama La Hora Más Oscura. Les recomiendo mucho la película, porque es una muestra de carácter. Y Churchill era una persona con muy mal genio, diríamos nosotros, ¿sí? Pero ese no es el carácter de él. El carácter es la fortaleza espiritual que usted tiene para tomar una decisión y mantenerse en ese curso, porque considera que realmente es lo correcto a pesar de las dificultades que se presenten en el camino. Ese es finalmente el carácter, ¿cierto? Que transforma y que marca a una persona. Y lo poderoso del carácter, como vemos ahí en esta imagen, es que el carácter es una manera en la que nosotros cogemos nuestro temperamento, que es algo que todos nosotros heredamos de una u otra manera, de uno de nuestros padres, perdón, ¿cierto? Por nuestra constitución biológica. Y el carácter es coger eso que nosotros somos de una manera muy, muy esencial, muy biológica, y a veces ponerle freno. Hay personas que, por ejemplo, son muy irascibles, se enojan fácil, ¿sí? Que es tener carácter, controlar esa parte, ¿sí? Hay personas que son demasiado emotivas, pero hay momentos en los que no, esa emotividad no da lugar, entonces lo, lo, lo contienen con eso. El carácter justamente es eso, es una mezcla de dos cosas, una cosa es el temperamento, otra cosa es el carácter. Cuando esas dos cosas se juntan, hablamos de la personalidad de alguien. Tu personalidad entonces depende de tu temperamento y de tu carácter. Pero en el caso que nos trae hoy, y de lo que estamos hablando hoy en esta línea, la realidad es que el carácter para lo que a nosotros nos sirve es para mantener el curso. ¿Por qué? ¿Qué pasa normalmente? ¿Quién de ustedes piensen en sus vidas? ¿Sí? Cuando usted quiere generar una transformación real, poderosa, genuina, todo lo que escucha son alabanzas, felicitaciones y apoyo. O dentro de eso también hay una buena dosis de críticas. Piensen en las metas que han tenido, en lo que eligieron haber hecho, ¿sí? ¿Todos son felicitaciones o hay una parte de crítica fuerte? Claro, tiene que haber parte de crítica. ¿Cierto? Claro.
Y lo triste es que hay muchas personas que con esa crítica abandonan su sueño. Ahí no falló el sueño, ni la idea, ni las posibilidades de hacerlo. Ahí lo que nos falló fue el carácter. No tuvimos el carácter suficiente para mantenernos en el curso muchas veces a pesar de, ¿sí? Por eso este factor se vuelve fundamental. Si nosotros queremos generar un cambio, una transformación en nosotros mismos, necesitamos hacer uso del carácter. En estos días veía un video que me hizo reír mucho, que decía, enseñándole a un colombiano a decir que no, ¿cierto? Entonces una persona le decía, no, y el otro decía, ahí miramos, vamos a ver, ¿cierto? No quiero ir. Y el otro respondía, si cualquier cosa yo te aviso. Y así era todo el video, ¿sí? Porque el no resulta ser una forma del carácter de nosotros, ¿sí? Y hay personas que en una palabra que solamente tiene 2 letras, se les define el carácter y la capacidad de decir no, hoy no. ¿Por qué? A veces simple y llanamente porque no quiero, porque no es momento, porque no está dentro de mi proyecto, porque no está dentro de mi plan, ¿sí? Porque mañana tengo un parcial y no podría, porque mañana debo ir a trabajar y no puedo, porque mañana tengo una reunión importante con alguien y quiero llegar fresco, entonces no quiero salir hoy en la noche. Las posibilidades son muchas, pero en un proceso de transformación, sin lugar a dudas, este asunto del carácter se vuelve vital para que nosotros podamos llegar al objetivo que nosotros realmente queremos llegar, ¿cierto? Hay un libro interesante de una mujer que fue enfermera durante... Siempre hay críticas, ¿sabes? Y Lady nos habló. Siempre hay críticas para poder formar y llegar a esa meta, y para eso hay que tener carácter e inteligencia emocional, exactamente, ¿cierto? Exactamente. Ahí es donde se mide, no en el mal genio de una persona. Gente que dices que tiene un carácter muy fuerte y lo único que tiene es imposibilidad de controlar su enojo. Eso no es carácter. Carácter es una persona que dice, a pesar de todo lo que está pasando, voy a llegar. A pesar de que las cosas sean difíciles, esto me hace arder el corazón y lo quiero hacer. ¿Sí? Vamos para adelante. ¿Con qué? Con lo que implique. Con lo que implique. ¿Sí? Entonces ahí está. Se vuelve una base fundamental. Les decía que hay un libro interesante sobre una mujer que trató muchas veces, pues era enfermera y trató a muchos pacientes que ya estaban a punto de morir. Y el arrepentimiento número 1 de la gente, cuando ya está anciana, cuando ya no, pues cuando sí, ya está anciana y está en sus últimos momentos de vida, es no haber hecho lo que realmente querían hacer, por miedo a lo que los otros pudieran decir. Y en otros ponga el que quiera, a su familia, a sus amigos, a los vecinos, al mundo en general. Decían, ese es mi mayor arrepentimiento. Y ahí la cosa se pone fuerte, porque es un arrepentimiento muy doloroso, ¿sí? Y es un arrepentimiento doloroso porque nadie nos garantiza que nosotros vamos a volver a ser los que somos, ¿sí? Eso no lo sabemos. Entonces, esta es la vida que tenemos. Es un milagro de entrada, pues, porque si milagro lo definimos como un suceso muy poco probable de que ocurra, ¿sí? Y que aún así se da, pues esto, de estar aquí, nosotros, la vida como la conocemos nosotros, es un milagro, realmente. Incluso para matemáticos. Sáquenle toda la parte espiritual si quiere. Solamente vuelva a un asunto de una cifra. Y la probabilidad de que nosotros existamos es muy, 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 muy pequeña. Y aquí estamos, ¿sí? Entonces vale la pena que si hay un deseo ardiente en el corazón de ustedes que todavía no se ha dado y todavía no se ha podido llevar a cabo, lo hagamos, ¿sí? Y a veces, ahí, muchas veces no es el deseo, como les decía, ni la idea, sino que lo que nos falla es el carácter. Pero uno puede entender cosas, ¿cierto? Ahí dice, un consejo. Nunca olvides qué eres, porque desde luego el mundo no lo va a olvidar. Conviértelo en tu mejor arma y así nunca serás punto débil. Úsalo como armadura y así nadie podrá usarlo para herirte. ¿Sí? Eso es una frase de un personaje que se llama Tyrion Lannister, que es un enano. ¿Sí? Es él es enano. Y a él toda la vida pues digamos que lo han menospreciado por eso, porque era enano. En esa escena,
una persona se acerca a él, ¿cierto? Y esta persona que se acerca a él es un bastardo, o sea, es un hijo ilegítimo de un lord, porque esto es como ambientado en la Edad Media. Y le pregunta, ¿por qué lees tanto? Porque este personaje es muy inteligente y siempre está leyendo. Y él le dice, mira mi cuerpo, ¿crees que podría empuñar un arma? Y el otro, que se llama John, le dice, pues, tal vez no muy bien, le dice el otro tipo. Y este tipo de acá voltea, lo mira y le dice, oh, qué bastardo tan educado. Entonces, claro, el otro cuando le dice bastardo, él mismo se siente mal, ¿sí? Y él lo nota. Y le dice, venga John, yo le digo una cosa. Y le dice eso que está ahí. Además de eso, le dice también que lo que tiene que hacer es trabajar en sus fortalezas, hacerse fuerte en lo que realmente es bueno. Y él le dice, a pesar de tu comentario, la realidad es que yo nunca seré un gran guerrero. Pero este, ¿cierto?, es mi espada. Por eso lo mantengo afilado, ¿sí? Por eso leo, por eso pienso, ¿sí? Porque jamás tal vez seré el mejor espadachín de Westeros, pero con esto puedo lograr lo que me propongo. Y ese es un consejo, por lo tanto, de manera doble, que me parece muy interesante. Yo no les voy a invitar jamás a que se vuelvan unos narcisistas insoportables, ¿cierto? Unos arrogantes que digan yo no tengo defecto alguno, porque si hay algo importante en la vida es uno saber muy bien dónde está su sombra y ponerla ahí, ¿cierto? Tenerla presente. Pero si es una buena forma el enfocar tu energía en las virtudes que tienes para alcanzar lo que quieres, ¿sí? Y reservar una parte para contener tus defectos y hacerlo al contrario, ¿sí? Porque yo creo que aquí ya todos estamos lo suficientemente grandes para saber que hay unos defectos que lo acompañan a uno toda la vida. Hay cosas que siempre están ahí, ¿sí? Y hay gente que se empeña demasiado en ellos en lugar de poner su energía en la transformación de. Entonces, un método interesante. ¿Listo? Los estoicos tenían una manera particular de tratar los juicios, o sea, las críticas que les hacían, ¿sí? Y ahí, en ese cuadro, podemos verlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la realidad es esa. La realidad es que uno encuentra mucha gente que dice, a mí me encantaría hacerlo, pero me da miedo lo que me puedan decir. Yo querría hacerlo, pero es que me angustia mucho lo que las personas puedan opinar, ¿sí? Y así hay un montón de personas con buenas ideas que no las llevan nunca a cabo por el miedo a la crítica que el otro pueda llegar a generar, ¿cierto? Entonces, ¿qué decían los estoicos? Vean, entienda una cosa. Las críticas que a usted le pueden llegar a hacer pueden ser de dos formas. Pueden ser constructivas o pueden ser destructivas. ¿Listo? Y esas mismas, constructivas o destructivas, pueden llegar a ser útiles o pueden ser inútiles, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Un tratamiento racional para tratar la crítica. Vale. ¿Qué dicen estos señores? Vamos a ver los constructivos. Hay juicios que son constructivos, ¿cierto? Pero hay juicios que son constructivos y son útiles. Es una persona que se acerca a ti en la mitad del camino que estés llevando y te hace un comentario cuya intención es positiva, ¿cierto? Porque que sean constructivos o destructivos está completamente relacionado con la intención que hay detrás de eso, ¿cierto? Las críticas constructivas tienen una buena intención, las críticas destructivas van con mala intención. Entonces, es una persona que se acerca a ti, te hace una crítica, te la hace con una buena intención, ¿listo? Y lo que dice tiene razón y sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque por bueno que uno sea, es necesario que otros, que también sean buenos, muchas veces lleguen y nos hagan ver los errores que estamos cometiendo en nuestro proceso. ¿Mm? Eso es en el fondo de la educación. ¿Qué es estudiar? Es ir donde una persona que ya tiene un criterio más formado para que te ayude en tu camino de transformación, ¿cierto? De mejora, de aprendizaje. Entonces, un juicio constructivo y útil te propulsa, te lleva más adelante. Es un comentario que realmente te aporta algo, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace con ese tipo de juicios? Los aceptas, ¿cierto? Los agradeces, los aceptas, los integras y mejoras tu proceso personal, ¿cierto? Hay otros que son particularmente complejos, porque hay juicios que son constructivos, o sea, el contenido es bueno,
¿cierto? Pero son inútiles, ¿sí? La adulación. O sea, la intención es buena porque quieren hacerte sentir bien, pero el contenido realmente a lo que está apuntando no es a que tú mejores tu proceso, sino a ensalzarte a ti como persona. Está mal que a uno lo adulen. ¿Ustedes qué dicen? Está mal que de vez en cuando te hagan un buen comentario y te reconozcan lo bueno que haces. No, no está mal, porque hay personas que sientan admiración hacia otras. No está mal. Pues el problema no es que sea malo, ¿no? Es que hay que tomarlos con cautela. Por eso dice ahí, tómelos con cautela. O sea, en paisa, no se la crea del todo. Tranquilo. Vamos bien en el proceso. Qué bien. Nos están diciendo que lo estamos haciendo bien. Maravilloso. Muchas gracias. Y continúe trabajando. El problema de mucha gente es que se coge esas adulaciones, se la cree de más, se nos vuelve arrogantes y se nos va un poquito del camino. ¿Sí? Entonces, ¿qué decían los estoicos? Tómelo con calma, agradezcalo, siéntase bien un ratico y no se desenfoque del objetivo. ¿Listo? Ahora, hay críticas que son destructivas e inútiles. Tienen mala intención y no aportan nada. ¿Sí? Entonces, esos juicios ellos los llamaban aniquiladores. ¿Sí? ¿Y ellos qué decían de eso? Ríase. Ríase, literal, ríase. No se estrese por eso. ¿Sí? Si usted ve que es una persona que lo está criticando por criticarlo, porque claramente tiene mala intención y a usted no le cae bien, ríase y continúe con la vida. Eso solamente lo va a ofender si usted lo permite entrar. ¿Sí? Pero la realidad es que para esta gente, cuya naturaleza humana, para los estoicos era racional, no tenía mucho sentido que usted se deje afectar por un juicio que tiene mala intención y que no aporta nada. ¿Sí? El problema es que a veces esos vienen de gente cercana. Entonces ahí duelen un poquito más más complicados de manejar. ¿Sí? Pero este era como el camino que ellos decían, ríase y ya, continúe, no importa. Y finalmente, miren, yo creo que de acuerdo a la personalidad de uno, puede ser más difícil lidiar con ciertos de estas críticas, ¿sí o qué? Hay gente para la que soportar la adulación le es difícil, se la creen muy fácil y eso los lleva a desenfocarse, ¿sí? Hay personas que les hacen juicios destructivos e inútiles y los aniquilan de verdad, ¿sí? Abandonan sus propósitos solamente por esa mala intención del otro. Hay gente que cree que se las sabe todas, porque así hay gente en el mundo, entonces no acepta ni siquiera los juicios constructivos y útiles, ¿cierto? Los que podrían propulsarlo no los acepta, no los escucha. Sigue porque está convencida de que yo me las sé todas, a mí no me importa, no tenés por qué decirme nada. Está bien. A mí en lo particular me parece que si es constructivo y útil uno lo debería adaptar. Ya vemos personas que los que más duro nos dan son los destructivos, pero útiles. Un juicio destructivo, pero útil, es un juicio que el contenido es correcto, pero la intención es mala. O sea, una persona, por ejemplo, sabe mucho, hace un comentario acertado sobre lo que tú dijiste, pero su intención es mala, es negativa, ¿sí? Te quiere humillar. Y los estoicos dicen, ignórelos. Ah, pero es que es complicado. Es complicado. ¿Sí? Por eso les digo, depende de cada uno. ¿Sí? Si quieren me lo pueden poner en el chat o si alguien quiere hablar pues aquí, para que no solamente yo esté contando mis intimidades. Este es el tipo de juicios más complejos para mí. Claro, porque te invitan mucho a discutir. ¿Sí? Porque no, ahí es muy fácil generar una contra y empezar una discusión. El problema es que esa discusión no va a llegar a ninguna parte, porque el otro no quiere construir nada contigo, solo quiere humillarte. Entonces usted se pone en la posición de estarse defendiendo de alguien que lo quiere humillar. No es una discusión que construya realmente nada. Entonces, ellos decían, ignórelos. A mí me parece complejo,
pero sí es un buen camino, ¿sí? Porque esas discusiones no llevan a ninguna parte. Entonces, qué pereza, ¿sí? Pero bueno, como les digo, depende de la personalidad de cada uno de nosotros. Hay algunos de estos juicios que van a ser más difíciles de tratar. Por eso este cuadro a mí me gusta mucho, se los quería compartir y me parece valioso, para que no caigamos en eso, ¿sí? Porque si usted realmente lo que quiere generar es un cambio, es una transformación personal, se va a encontrar con todo este tipo de juicios, todo el tiempo, ¿sí? Y saber que algunos son propulsores, algunos aduladores, otros humilladores y otros aniquiladores, creo que le da a uno mucha perspectiva en la forma en la que los puede tratar para avanzar con las cosas. Claro es aquí. ¿O tienen alguna duda con respecto a esto que acabamos de conversar? Vamos bien, Martín, pero que alguien más nos confirme. Sí, si no, si no se entiende algo, si quieren hablar algo, ustedes saben que a mí, yo bienvenido y me encanta cuando conversamos aquí. Muy bien. Otra de las implicaciones que tiene muchas veces la transformación personal es que hay personas que se quedan en el camino. O se vuelve necesario ocultar de cierta forma tus motivos más profundos porque sabes que no hay unas buenas personas a tu alrededor, que realmente no te apoyan, que de pronto no, eso que tú estás queriendo lograr genera cierta ampolla, cierta envidia, cierto malestar en las personas, entonces prefieres guardarlo, ¿sí? Celosamente, y lo vuelve uno parte de uno mismo para que no, digamos que no se vea afectado por esas intenciones que hay desde el exterior. Entonces, volviendo a Fernando, Fernando dice, entonces serás buen solitario. Esto es de un texto de él que llama Pensamientos de un viejo, que paradójicamente es un texto que hizo bastante joven. Serás buen solitario cuando aprendas a ocultar a los demás tus anhelos y tus éxtasis. Entonces tendrás dos almas. La una, que es sagrada para ti, no la dejarás ver de ojos impúdicos. Que la vulgaridad es el gran enemigo de los grandes amores. Los mundos que se van creando el solitario son como fantasmas que solo pueden vivir en el silencio. Oye, lo único cierto en el trato humano es la vulgaridad. Donde se encuentran dos hombres que dicen palabras, desaparece toda gran creación. Hazte dos. Uno, el solitario celoso y repleto de anhelos. Y otro, el hombre que afirma y niega. Esa frase, pues ese texto, ese párrafo a mí me parece fascinante, porque invita a varias cosas, ¿sí? Es la verdad, ¿sí? Y yo diría que la vulgaridad es ahora incluso más común que lo que era en su tiempo, ¿sí? Y es una realidad que no todo el mundo pues, disfruta de los logros de los demás, ¿sí? Y mucho menos cuando inicia un proceso de transformación. Porque cuando tú te transformas y lo logras, otros que pudieron tener incluso más posibilidades que tú, más facilidades que tú, ¿cierto? Que tal vez la vida les dio unas oportunidades mejores que las tuyas, o más talentos, o más dones, o más virtudes, ¿cierto? Y tú lo logras y ellos no les gusta mucho. No es como que los hagan muy feliz, ¿sí? Entonces, creo que es sensato la invitación que nos está haciendo también acá Fernando, y es, no comparta todo. Es casi que revolucionario en un tiempo en el que todo el mundo quiere montar todas las historias y que se vea toda su vida por redes sociales. Pero él dice, no comparta todo, ¿sí? Vaya caminando y conviértase en dos. Uno, ese que está construyendo, ¿sí? El oculto, el propio, el personal, el que no tiene que estar dando sus razones en el mundo, ¿sí? Es que ¿por qué quieres hacer eso? ¿Por qué te quieres ir del barrio si toda la vida hemos vivido en este barrio y tu familia vive en este barrio? ¿Por qué te quieres ir del barrio? ¿Sí? Hay que ser uno, el que no da esa razón profunda, ¿sí? Y sea otro, el social, el que la gente ve, el que las personas conocen, el que afirma y niega, o sea, el que va por el mundo siendo un ser social. ¿Qué es un ser social? Pues afirmar y negar cosas,
¿sí? Estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con lo otro. Ya. Pero mantenga el privado, el personal. Téngalo ahí, guárdelo, sea celoso de él y construya sus anhelos en ese lugar. Y a ese sujeto solamente déjelo ver de aquellos ojos que no son, pues que, como diría ahí, ¿cierto? No lo dejarás ver de ojos impúdicos, ¿cierto? Ese solamente lo vas a dejar ver de aquellos que realmente compartan, vibren y anhelen contigo el sueño que tienes. Esto es una lección que a mí me costó ciertos años aprender, pero que una vez aprendida creo que se resulta bastante valioso. Saber con quién. Y cuando no, pues éramos un buen solitario. Y aquí, ya para que vamos cerrando, empieza la cuenta regresiva. El tiempo es una situación que a todos nos empuja, ¿sí? Pocas cosas nos dan más fuerza, más deseo, ¿cierto? Nos impulsan más a la transformación que la conciencia de que esto se acaba. Y yo siempre hago el chiste, dicen, es que ustedes los filósofos siempre les gusta hablar de la muerte, pero por un lado es la única certeza que hay, y por otro lado, no lo hacemos, o al menos yo no lo hago, con la intención de desmotivar a nadie, para nada, ¿sí? Como hay un cuadro muy famoso por ahí, ¿cierto? De un poema de Inés, que dice, toda la vida tuve una voz en mi cabeza que me decía, vive, 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 vive. Era la muerte, ¿sí? ¿Ya se vieron Frankenstein? La última película de Guillermo del Toro, ¿no se la han visto? ¿Quién se la vio? Muy buena. Sí, o qué, Sí, sí. tremenda película, muy buena. Y al final, pues Frankenstein no se puede morir, imagínense eso. Sí, no se puede morir. Y al final le hacen una pregunta y dice, pues si no puedes morir, ¿qué más te queda? Vive, pero vive, ¿sí? De verdad, con sentido, ¿sí? Para todo el resto de nosotros, las cosas se nos van a acabar. Hay una concepción muy bonita en El Señor de los Anillos, porque el dios del Señor de los Anillos se llama Eru Ilúvatar. Y Ilúvatar le da un regalo a los hombres, ¿cierto? A la raza humana, y es la mortalidad. Porque en El Señor de los Anillos los elfos son inmortales, nunca van a morir por tiempo, ni por enfermedad, solamente por asesinato. Y es una idea muy rara, o sea, es como que, ¿por qué el regalo nuestro es morir? ¿Sí? No diría, es una tragedia, es un regalo. Pero lo que pasa es que eso hace que los momentos sean realmente significativos. Es por eso que Borges dice que nosotros, el tiempo es la sustancia a la que estamos hechos. Nosotros somos tiempo, el tiempo que tenemos, con un agravante, y es que usted no sabe cuánto es. Yo no sé cuánto va a durar mi tiempo, ¿sí? No sé hasta qué día voy a vivir. No tengo ni idea si ahorita salgo en la moto y no vuelvo a mi casa, ¿sí? Yo espero de todo corazón que no sea así. ¿Sí? A mí me gusta vivir. Parece una experiencia fascinante, con las dificultades, con los retos y con todo lo que trae. Me parece una experiencia fascinante el vivir. Pero no sé cuánto dure. Y en ese orden de ideas, dejar las cosas para empezar mañana, pues es hacer un tiro al aire, ¿no? Yo no sé si tengo mañana, y si más bien empiezo a transformarlas desde hoy. Este señor es otro que cambia nuestra perspectiva del tiempo, porque él dice, bacano el tiempo del reloj, muy bonito, va inexorablemente avanzando. Pero para los seres humanos el tiempo no pasa igual. Y todos los que estamos aquí lo sabemos. Si tú estás contento en algo, el tiempo se siente más rápido. Y si estás aburrido, el tiempo se siente más lento, ¿sí? Entonces el que dice, entonces no medimos la duración, pero la sentimos, ¿sí? Nosotros sentimos eso. Es por eso que cuando usted está de paseo y todo es nuevo, todo es fascinante, todo llama su atención,
el tiempo se siente distinto. Es por eso que cuando se está conociendo una persona, una obra, un lugar, ¿sí? Cuando uno sale como de la cotidianidad y transforma el mundo a su alrededor, empieza a sentir el tiempo distinto. Entonces Bersón decía, no es el tiempo del reloj, ¿sí? Es como nosotros intuimos ese tiempo, cómo nuestra mente capta todo ese montón de sensaciones que estamos viviendo en un momento nuevo y las transforma, ¿sí? Y cuando uno tiene esa perspectiva del tiempo, el tiempo se transforma para nosotros, porque no es simplemente el dejar pasar las horas del reloj, sino llenarlas con sentido, ¿sí? Empezar a enfocar, como diría este señor de aquí, algo conocido. El secreto del cambio es enfocar la energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. ¿Mm? Queremos avanzar mirando hacia atrás. Así es muy complicado. Queremos transformar nuestra vida, ¿sí? Poniendo toda nuestra energía en nuestro fracaso anterior. ¿Mm? Así es muy complicado, ¿sí? Si lo que nosotros queremos es generar una transformación, si el año que viene queremos que genuinamente sea un año importante, diferente, nuevo para nosotros en experiencia, ¿cierto? Que el tiempo adquiera un nuevo sentido y significado, ahí es donde tenemos que poner la energía, ¿cierto? Nuestro enfoque y nuestra voluntad. Eso no quiere decir que las cosas que han pasado en nuestro camino no nos vayan a afectar, para nada. Pero era lo que decíamos desde el principio. ¿Qué es una vivencia? Es una experiencia que atraviesa la reflexión, ¿sí? ¿Para qué me puede servir a mí mi experiencia? No para negarla, ¿sí? Sino para utilizarla, para transformar algo nuevo. Porque no es lo mismo empezar un camino a los 20 que empezar un camino a los 30, ¿sí? No es lo mismo la persona que eras a los 22 que la persona que eres a los 45, ¿sí? Y la nueva persona que eres a los 45 tiene la posibilidad de transformar de una manera diferente el mundo que la persona que eras de 22, ¿sí? Entonces no es negar nuestro pasado, no es negar lo que hemos sido, ¿sí? Es enfocar esa parte que nosotros queremos transformar hacia el lugar realmente en el que la queremos vivir, ¿sí? Entonces es por eso que muchas veces dicen como, es que no puedes seguir cargando el pasado. No, el pasado está con nosotros, es que no es que lo esté cargando, no, tú eres tu pasado. El pasado ya fue. El pasado no es una posibilidad, es un hecho, ¿sí? Lo que nos pasó está ahí con nosotros. Pero si nosotros logramos darle a esa vivencia un sentido particular, sí podemos transformar la vivencia. Y esa es la invitación que nos están haciendo justamente en este punto. Entonces la pregunta se transforma en esta. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Aquí, ya que en esto terminamos, vamos cerrando por hoy. ¿Cuál puede ser el precio? Cuando usted quiere hacer un cambio real, una transformación real en su vida, ¿cuál puede ser el precio que hay que estar dispuesto a pagar? Y no es solamente económico. El económico usted lo puede pagar con el crédito. ¿Qué más implica? Esa es la pregunta real, ¿sí? Por eso, a veces, cuando nos comemos las 12 uvas y pedimos 12 deseos para un año, yo digo que sería una mejor actividad tener un proyecto para el año. Y ustedes me pueden decir, Mateo, qué poco ambicioso eres. Pero es que hay cosas que toman tiempo. Como diría por ahí una cerveza con un muy buen eslogan, las buenas cosas toman tiempo, ¿sí? Y miren lo bonito que es, por ejemplo, que usted el próximo año diga, este año sí voy a conseguir la cuota inicial de mi casa. ¿Cuál es el precio? El precio viene en la forma de hacer renuncias, ¿cierto? De dejar de comprar tanto capricho, de dejar de hacer tantas salidas, de dejar de hacer tantos viajes, ¿sí? De tal vez utilizar el tiempo que tienes extra para buscar una nueva fuente de ingresos, de cambiar tus hábitos de consumo, cambiar tus gastos. Y como nos decían ahorita,
tener la inteligencia emocional necesaria, Lady, tener la inteligencia emocional necesaria para gastarte el dinero de una manera inteligente, no sucumbir ante la tentación del capricho y poder guardar el dinero suficiente para lograr lo que quieres. Es un ejemplo muy rápido que responde a la pregunta de ahí. ¿Estás dispuesto? Y eso, todo eso solamente lo tiene una cosita. Jazz, cuéntame. No. Hágale tranquilo, pues iba a compartir que justamente usted mencionó y yo les iba a compartir eso. A mí me pasó algo casualmente lo que usted está diciendo. Yo tuve que renunciar a muchas cosas para poder trabajar en el tema de unos apartamentos que estoy en construcción. Entonces me tocó hacer muchas renuncias, me tocó cohibirme, pero literal es muchísimas cosas para poder cumplir ese objetivo. Y hoy por hoy, este año, puedo decir que, que voy cumpliendo la meta. Ya tengo un apartamento y me están terminando el segundo. Entonces, renuncié, hice esas renuncias y hoy me siento supremamente orgullosa porque es un esfuerzo cuando uno está como acostumbrado a un tipo de vida, antes unos planes, que entonces que salir a comer mucho, que salir a pasear, que una cosa, entonces uno tiene que renunciar a eso, y entonces ese era el precio que yo estaba pagando para poder obtener otra cosa. Tal cual. Te felicito. Muy bacán. Muchas gracias, sí. Me encanta. Sí, y hoy me siento, al principio es muy duro, porque uno cohibirse, pues, al principio es muy duro, uno hacer como ese análisis, ese estudio de qué me puedo gastar, gastar inteligentemente, ¿cierto? Al principio es muy duro, cuando uno tiene la costumbre de hacer otras cosas, es muy duro, pero ya luego cuando uno ve el resultado, uy, en serio, yo soy capaz, yo hice eso, o sea, es maravilloso. Te felicito, Jazz. Te felicito y te agradezco el comentario. Porque sí, genera un gran orgullo. Y eso está muy bien. ¿Sí? Está muy bien sentir orgullo por las cosas que uno mismo logró. Es que la que renunció a todos esos hábitos, a decir, es que yo trabajo, yo me lo merezco, para poder transformar. Literal, ese es el dicho de muchas, no, es que yo me lo merezco. Y pues sí, ¿no? Pero perseguir esa victoria, ahí es donde yo hago una diferencia entre pues, cumplir un deseo, a veces caprichoso, y tener una victoria. Y yo creo que las victorias es algo que todos necesitamos y que se debe construir. ¿Cuánto tiempo llevas construyendo los apartamentos? Pues Mateo, lo que pasa es que empezamos unas puntuaciones desde el inicio y hace aproximadamente 5 años, pero porque empezamos primero como con la casa de mi mamá, pero como tal con lo mío, 2. Un proceso que lleva 5 años, 2 años, reciente. ¿Sí? Y ahora estás celebrando una victoria. ¿Sí? Sí, Por eso yo gracias digo a Dios. y te lo reconozco y te felicito. Porque de eso se trata. Y la satisfacción que genera eso, me imagino que es mucho más grande que la que te generaba ir a comer cada 8 días ahí, pues, alguna cosa en algún lado, ¿no? Literal. Sí. Entonces, es muy bonito. Y la pregunta, y si la respuesta a esa pregunta es no, tranquilo, también es la realidad. ¿Sí? Porque a veces uno dice, estoy dispuesto a pagar ese precio. En este momento de mi vida, no. ¿Sí? En este momento quiero otra cosa. En este momento no quiero un apartamento, sino que quiero ir a conocer el mundo. ¿Sí? Porque los deseos de cada quien son los deseos que alimentan su espíritu, los que le dan sentido. Está bien, está bien. A veces no es el momento. El problema es cuando nunca lo es. Cuando le damos largas eternas, ¿sí? Y nunca ponemos la decisión donde la tenemos que poner para hacer lo que realmente necesitamos o deseamos de una u otra manera hacer. Entonces, gracias, Jazz. ¿Por qué es tan satisfactorio muchas veces lograr esas victorias? Porque nos llenan de sentido. Nos llenan de sentido. Ese señor que está ahí se llama Camus, pues se llama Camus, Albert Camus. Albert Camus. Y el hombre dice, muere y no es feliz. He visto mucha gente que moría porque no consideraba que valía la pena vivir.
De esto deduzco que la cuestión del significado de la vida es la más urgente de todas. Es encontrar un sentido profundo en lo que hacemos. De ahí surge la verdadera fuerza, ¿sí? Y aquí nos contaste lo que hiciste, no nos contaste el por qué, no sé si no lo quieres contar también, ¿sí? Porque hace 2 años sí pusiste la decisión donde había que ponerlo. ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué me llevó a eso? No, pues lo que pasa es que yo pienso que tiene también mucho que ver que, pues, obviamente, pues, digamos que les comparto, a mí me gusta mucho, pues, que viajar, pues, me gusta como ese tema. Entonces, este proyecto yo sé que en un futuro me va a ayudar porque me va a generar ingresos, entonces me va a ayudar a poder tener de pronto parte de la vida que yo quiero más adelante. Es una historia muy larga, es una historia muy larga. Pero bien, muchas gracias, Jazz. Y es la realidad. Yo diría que si la respuesta es sí, y vamos a hacerlo para adelante, este texto con el que ya vamos a terminar hoy es muy ilustrativo, ¿sí? Este texto es de Mario Mendoza, que es escritor colombiano, un tipo brillante, brillante. Y tiene una muy buena entrevista, la pueden encontrar en YouTube, con Marlon Becerra. Ustedes buscan así, Mario Mendoza con Marlon Becerra. Y ellos conversan en esa entrevista y Mario tiene un libro que se llama La importancia de morir a tiempo. Es un libro muy particular porque es una especie de collage, es un montón de historias. Se lee muy fácil porque son historias cortas, enmarcadas como en ciertos momentos y en ciertas situaciones, ¿cierto? En el que habla de muchas personas, patologías, y saca este texto en particular que les quiero comentar para que terminemos por hoy. Los seres humanos morimos muchas veces. Hay personas que no entienden esto y se aferran a su cadáver, lo cargan, le dan primeros auxilios a lo largo de los años, lo embalsaman. Creo que es un error. Hay que dejarse morir tranquilamente. Es la única forma de renacer, de resucitar convertido en otro. A veces otra identidad estaba agazapada en la sombra y al fin le llega el momento de nacer, de salir a la luz. No podemos seguir manteniéndola en la trastienda mientras nuestro yo de siempre se lleva todos los laureles. A esa sombra encadenada le llega tarde o temprano el momento de salir a flote, de presentarse. Y suele hacerlo a las malas, es cierto, pero quizás no encuentre otra manera de escaparse sino matando a su guardián. No hay que lamentar nada, ni defender a esa persona que hemos sido hasta entonces. Hay que morirse y punto. Hay que abandonarse, hay que hacerse a un lado, no evocarse, no sentir nostalgia, no ponerse a resucitar un cadáver que ya está putrefacto e inmundo. Lo que hay que hacer es celebrar el nacimiento de ese otro y, por muy duro que sea, despedirnos y enterrar al que hemos sido del mejor modo posible. Al fin y al cabo, no hay parto sin angustia y sin dolor. Por eso Mario dice que yo creo que lo más sabio es intuir bien, reconocer esos momentos y morir. Bien. Transformarse en otro implica eso. Muere el que hemos sido para darle lugar a ese que ha estado ahí deseando salir y no puede hacerlo. Y a veces puede llegar a ser doloroso, frustrante, genera incertidumbre y miedo, ¿sí? Pero vale la pena la aventura, vale la pena el precio, vale la pena ir a conseguir eso que te llena a ti de un sentido profundo. No desde el deseo del otro, no desde las ideas preconcebidas, no desde el de es que siempre he sido así, entonces me tengo que morir así, sino desde esta perspectiva. Empezar un año siempre nos da la posibilidad de generar esta reflexión para saber realmente qué queremos transformar para el año que viene. Y la realidad es que un año sí puede transformarlo todo. Una decisión tomada en el momento adecuado, puesta en el lugar en el que debe estar, transforma la vida de nosotros. Así que si todo lo que acabamos de hablar aquí les puede llegar a servir para ese momento decisivo y de transformación, para mí pues sería maravilloso que así sea. A mí ha sido un gusto compartir esto con ustedes, compartir esta reflexión que teníamos. Muchas gracias también a Gestión Calidad pues, por permitirnos estos espacios y compartir de este tema que resulta en lo particular tan fascinante. Y bueno, esperemos que el próximo año tengamos la oportunidad de encontrarnos ya
en sus respectivas empresas hablando de distintos temas. Por hoy y por este lado, Claro. ha sido un gustazo y un placer, como siempre, compartir con todos ustedes. Claro que sí, Mateo, muchas gracias. Espero que haya sido Muchas de gracias. mucho valor para Con mucho todos, gusto. como lo fue para mí. Claro. Demasiado interesante y demasiado que quiere uno como seguir ahí. Pero sí, Gracias. muchas gracias. A usted, que estén muy bien. A Pero ustedes, venga, no se me pero vayan. ya- Si quieren, les voy a compartir el link de asistencia. Ah, bueno. Por acá les comparto el link de asistencia para que lo diligencien. Perfecto. Sí, para que no se vayan a ir sin diligenciar. No, para mí es un gustazo. Con muchísimo gusto. Y de nuevo, felicitaciones, Jazz, por tus apartamentos. Parece maravilloso. Muchas gracias, Mateo. Y a usted por sus grados, por ahí me di cuenta que terminaste. Ah, La sí. vi, qué rico, felicitaciones. Sí, Ya. esa fue mi victoria buscada por 5 años también. La semana pasada ya nos graduamos de filosofía. Fue un momento bastante emotivo, bastante especial. Qué rico. Todavía estamos como aterrizando ya de, de todo eso y mirando, bueno, cómo van a seguir las cosas. Está Qué bueno. bueno. Hasta luego. Que estés muy bien.